Amigos y hermanos, una vez más estamos en este programa comunicando el Evangelio, que como ya hemos dicho en otra oportunidad, muchas veces lo hemos repetido. Cuando uno se pone viejito repite mucho las cosas, hermano. Cumplimos 20 años en noviembre. A fines, por ahí por el 20 de noviembre, estábamos cumpliendo estas semanas ya los 20 años en que estamos saliendo al aire con un programa que era para 6 meses, pero estamos aquí, ¿no es cierto?, durante 20 años. Nuestra hermana Romina, ¿verdad?, Siaca, y su esposo Humberto, ya los presentamos la vez pasada, el mes, ¿verdad?, anterior, y hoy día vamos a compartir también con ellos esta hora, que la verdad es que se hace muy rápido. Hermana Romina, un saludo a los hermanos, amigos, una vez en estas cámaras por segunda vez, Romina. Hola hermanos, bendiciones, agradecida por la invitación que nos hicieron nuevamente para estar en este espacio, que es de bendición para nosotros. Y bueno, aquí estamos agradecidos con la iglesia y con ustedes pues por la oportunidad. Hermano Humberto. Bueno, igual, contento y agradecido con ustedes por la oportunidad y con Dios principalmente por permitirnos conocer un poco más de su palabra y ahondar un poco en lo que plantea la Biblia. Sí. Muy contentos. Amén. Bueno, nuestros hermanos ya están, como decía anteriormente, por segunda vez con nosotros y esperamos que estén mucho tiempo más, ¿verdad? Esa es la idea. Ya están avecindados por Chiloé y ya se van a quedar acá ya, ¿eh? Y el que llega a Chiloé después no se llama, dicen, ¿eh? Bien, hermano, Sí, por favor, tenga usted la bendición de estar orando para que Dios nos bendiga. Siempre decimos, y no es solamente una palabra por decirla, repetirla, que si Dios no edifica la casa, ¿verdad?, en vano trabajan, la edifica. Entonces queremos... Amén. Compartamos este mensaje maravilloso, glorioso de este hombre, que no es cualquier hombre, es el Hijo de Dios, es el Dios mismo hecho carne. Hermano Robin. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tus infinitas misericordias, por permitirnos tener estos espacios maravillosos para compartir, reflexionar tu palabra, Padre. Alabamos, glorificamos tu santo y poderoso nombre, Señor. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos dirección, Padre, para que seas tú, tu Espíritu Santo, el que dirija todo este momento, este espacio televisivo, Señor, para tu gloria, para tu honra y que edifique a aquellos que escuchan este programa de televisión, Señor, que fue creado para glorificar tu nombre y llamar, Señor, a muchas personas a conocerte, Padre. Alabamos y te glorificamos. Amén. Amén. Bueno, como dice el mensaje, el título, Comunicando el Evangelio, ¿verdad? Ese es el título de este capítulo, de ¿verdad?, este programa y que nos ha sostenido por 20 años. Hermano, encontramos en la Biblia enseñanzas maravillosas, sin lugar a dudas, y así ustedes lo habrán descubierto a través del tiempo. Quiero leer por un momento, hoy día hemos estado siguiendo hace un tiempo el libro de Marcos, recuerdan, ¿verdad? Y hoy día nos corresponde hablar sobre una mujer griega, sirofeniza, una mujer gentil, que no era bien vista por los judíos, porque era una mujer gentil, ¿verdad? Dice en el capítulo 7, del 24 al 30, dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa que no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondiendo ella, y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Maravilloso milagro, ¿verdad? Maravillosa expresión de amor y preocupación del Señor y también interés de la mujer por ir donde justamente tenía que recurrir. En el contexto, para recordar que Jesús había andado en el mar, sobre el mar, había hecho una curación muy maravillosa ahí en Genezaret, había reprendido a los fariseos y se encuentra ahora, ¿verdad?, en una casa con una mujer griega, sirofenicia. El gentilicio del Evangelio de Marcos llama al gentilicio, ¿verdad?, así. Era Luis en la región de Tiro,
para pedirle, ¿no es cierto?, que liberara a su hijo. Era una mujer pagana, ¿verdad?, de ese territorio, cananea, sirofenicia, y por lo tanto era muy mal vista por el pueblo judío, dado, ¿no es cierto?, la visión que ellos tienen de su pueblo como pueblo elegido del Señor. Sobre la introducción, un poquitito conversar, hermano amado. Hermana, puede partir mi hermana, sobre esta mujer sirofenicia. Hermana Romina. Bueno, esta historia, ¿verdad?, nos permite ver la misericordia de Jesús en relación a esta mujer que, como bien explicaba, hermano, era considerada una persona pagana porque no era judía, y a pesar de ello, pues ella, por gracia de la misericordia de Jesús, recibió este milagro que ella solicitaba, que era liberar a su hija de este espíritu inmundo, de este demonio que estaba sometiendo a su hija, y la fe con la que ella se lo pidió, porque ella, a todas estas, ella sabía que Jesús estaba allí y ella lo buscó y sin importarle la palabra fuerte que Jesús le dijo, ella en ningún momento desistió, pues fue humilde, mostró mucha humildad al momento de pedir el milagro. Entonces yo creo que allí Dios o Jesucristo en medio de su gran misericordia, ¿verdad?, le permitió concederle pues este milagro. Así es, hermano Humberto, si nos centramos en el 24, dice que Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Hay varias cositas que podríamos sacar de ahí, ¿no es cierto? Recordar que, por ejemplo, Tiro y Sidón era la región, el hogar de Jezabel, ¿verdad?, enemiga de Elías. Y eso inspiró también la ira de los profetas en ese tiempo, en Ezequiel 26 nos cuenta. Interesante entender y podríamos compartir que viene Jesús de otro lugar, entra en esa casa, ¿no es cierto? Y qué paradójico, porque no quiere que nadie sepa que él está ahí y no pudo esconderse, ¿verdad? Porque si no es cierto, a lo mejor quería descansar de todo el trabajo que venía desarrollando momento a momento, se pone en esa casa, una casa de elección para quien iba a venir a golpear en el otro versículo, el 24. Sí. Bueno, principalmente en este capítulo es admirable la actitud de Jesús. Yo siempre me he sentido muy contento de que Jesús entre todo lo que fue maestro, y lo admiro por eso, porque claro, no nos asemejamos a él, pero nosotros elegimos de vocación ser maestros también. Y él siempre hace la cosa desde el punto de vista pedagógico de mi profesión. Jesús siempre buscó enseñar de una forma muy significativa. Así es. O sea, él tocaba a quien él quería enseñar, pero al mismo tiempo tocaba a todos los que veían lo que él estaba enseñando. Acá Jesús no se fue a un lugar, a estos lugares que eran pueblos que tal vez pensaban diferente, pero al mismo tiempo Jesús estaba siendo acompañado por sus discípulos, y en toda situación él estaba enseñando a sus discípulos en cada situación que se presentaba. Y bueno, él dice que aquí él quería descansar y quería como pasar desapercibido, pero la gracia que él tenía no se podía ocultar. Era algo que todo el mundo descubría, se daba cuenta. Por eso esta mujer, que a pesar de que era griega, podríamos decir que era extranjera al pueblo de Dios, ella conocía de él, lo buscaba, lo sabía de la grandeza del Hijo de Dios y lo buscaba. Jesús le muestra también a sus discípulos que lo acompañaban que él no hacía nada para vanagloriarse, que él todo lo que hacía lo hacía de manera que fuera para la gloria de Dios. Él no quería que sus milagros fueran como un show, que él fuese la estrella principal y que se destacara. No, él lo hacía todo de una forma muy humilde, pero sin embargo la gracia de Dios es así, destella por donde sea y todo el mundo la reconoce. No podía permanecer oculta. Correcto. Es maravilloso porque teniendo la prestancia que tenía, siendo el Dios mismo hecho carne, va a una casa y muestra también eso, la humanidad de Cristo.
porque sabemos, ¿verdad, hermanos?, que Cristo tiene dos naturalezas y una personalidad, si no sería un esquizofrénico, ¿verdad? No es así. Así. Tenía dos naturalezas, una divina y una humana. Y Sí. qué maravilloso, porque yo digo, bien dices tú, hermano Humberto, a veces los seres humanos buscamos la popularidad, somos vanagloriosos, si ostentamos algún cargo, algún puesto, Sí. un estudio, si hay un poder adquisitivo, si tiene algo más que te hace sobrevalorarte, sobre el resto te muestra. Yo digo, todos somos vanidosos, desgraciadamente. A unos se nos nota más, otros se nos nota menos. Quiera Dios que nunca podamos actuar de esa forma, al menos intencionalmente. Y él, siendo el Hijo de Dios, qué maravilloso, como también muestra en su humanidad física, en su cuerpo, ¿verdad?, que él también se cansaba y requería el descanso, así como llegaba tantas veces donde María, Marta y Lázaro, que era un hogar, una casa preferencial para él. Qué maravilloso que aquí llega a esa casa. Sin duda él sabía, ¿verdad?, que iba a encontrarse, obvio que sabía, en la omnipresencia, en su atributo que él tiene tan propio y consustancial, inherente a su naturaleza divina. Él sabía que iba a tener un encuentro maravilloso, así como lo tuvo, ¿se acuerdan?, con esa mujer en el pozo Jacob, cuando va, sale de la cultura, sale otra vez, aquí hace lo mismo, rompe la religiosidad, rompe el formalismo, rompe la cultura, las creencias en ese momento, ¿verdad?, tergiversadas, no por romperlas, sino para mostrar el corazón afable, el amor, la preocupación que tenía por el ser humano. Hermana Romina, qué interesante, porque dice que él ahí, estando aún ahí, no puede esconderse y su fama bien sale fuera de la puerta porque ya sabían que él estaba ahí. Y Cristo, bien dice mi hermanito Humberto, muy bien me gusta, dice, como una figura destellante. Sí, bueno, algo que no podía ocultar, algo que no podía esconder. Cristo siempre mostró mucha humildad desde el primer milagro que hizo en las bodas de Canaán. Siempre fue muy humilde al momento de mostrar el poder que tenía desde esa naturaleza que usted explicaba. Y maravillosamente acá Jesús, a pesar de querer estar oculto, ¿verdad? Las personas lo buscaban porque sentían que estando cerca de él, sentían la presencia de Dios, y era algo que él, aunque él quisiera de su naturaleza humana, en algunos momentos no manifestarla, pues no podía, porque imagínense, era el Hijo de Dios. Qué cosa tan gloriosa ser el Hijo de Dios. Y ya en sí mismo era algo que lo hacía brillar, estuviera donde estuviera. Entonces, y difícil Jesucristo en ese momento pedirle a las personas, mira, no digas nada sobre esto, mira, vamos a dejarlo en el oculto, tratar de ocultar esas maravillas que Jesús hizo como Hijo de Dios. Actualmente nosotros, con la tecnología que tenemos y la gran variedad de herramientas tecnológicas, plataformas que existen, todo se vuelve viral. De un momento a otro, algo que ocurre en Chile en menos de media hora ya le ha dado la vuelta al mundo, o en cualquier parte del mundo ya hay una globalización. Pero en esos entonces, cuando Cristo estaba haciendo todas estas obras, no existía nada de esto, pero su gracia trascendía y era conocido aún en pueblos extranjeros, como en pueblos como el de esta mujer que era de griega. Y su gracia no se podía ocultar por eso, porque venía del Padre. Así es. Sus obras, su maravilla. Hoy, personas como Cristo, ¿verdad? Así es. Mientras ustedes hablaban, qué falta nos hace modelos como Cristo, en medio de una sociedad que se desenvuelve en el caos, se desenvuelve, ¿no es cierto?, en el odio, en la inmoralidad, donde todos los elementos que podían ser dignos representantes de lo que se desempeña han fenecido, han muerto en cuanto a su moralidad. Encontramos, ¿verdad?, que instituciones que por siempre fueron reconocidas ya no lo son. Personas que son públicas tampoco han perdido la prestancia, nadie cree, entre ellos iglesia, políticos, deportistas, todo el mundo, educadores, se ha perdido la credibilidad. ¿Qué falta, verdad? Sí. La presencia de Cristo demostrada en la actitud de los cristianos para mostrar que realmente Cristo produce un cambio y Él subyuga, cautiva. La esencia misma de Cristo es esencia, es su voluntad.
Y esta mujer llama la atención también en los próximos versículos 25, 26, hermano. Llama la atención porque esta mujer, siendo de otra nacionalidad, tenía conocimiento de Cristo y dice que entra a ese lugar, ¿verdad? Se postra ante él, reconoce. No cualquiera se postraba ante otro los pies. Y dice la palabra que ella, ¿no es cierto?, se postró y comienza, no solo se postra, en un verbo, ¿verdad? Un verbo activo, sino que también el 26 dice, le rogaba, se postró, puso la fe, se postró, reconoció que él era el Señor, que era distinto a los que estaban ahí, y le ruega, ¿verdad?, por esa hija. Hermana Romina. Sí, bueno, en este momento también esta mujer muestra fe, cree, y no solamente fe, muestra mucha humildad, porque la respuesta al principio de Jesús fue fuerte. Cuando él le pide ella le pide a Jesucristo que libere a su hija, Jesús, fíjense la respuesta que le da, y ella, sin embargo, le responde, y con esa respuesta obtiene el milagro que ella tanto necesitaba en ese momento, que era liberar a su hija. Entonces ahí yo creo que es de admirar, porque a veces creemos que solamente los cristianos somos los que creemos, que tenemos fe solamente, y no nos damos cuenta que a nuestro alrededor, ¿verdad?, hay personas que pueden estar prestas o tienen un corazón más abierto a creer, más humilde también. Entonces, acá también nos hace reflexionar sobre esto, el cómo visualizamos al otro que no es creyente, o cómo visualizamos al otro que no es igual a nosotros, pues, porque Cristo muchas veces fue criticado por eso mismo que usted decía, que él siempre iba con todos, o sea, no solamente se quedaba con el pueblo judío, sino que él le hacía ver a sus discípulos que el amor de Dios es para con toda la humanidad, no es solamente para un grupo de personas, sino para todos. Entonces ahí mostró Jesucristo esa gran misericordia más allá de su pueblo. Y esta necesidad tan grande que se genera en el corazón de la mujer, yo imagino, uno por un hijo, yo creo que es sin duda la vida. Yo creo que no lo dudaría, Sí. es cuando uno no dudaría porque el hijo es de nuestra entraña, y sobre todo la madre más encima, que es la que lo tiene, lo alberga durante 9 meses. Imagino cuán grande ha sido, hermano, el clamor de esta mujer, la desesperación. No se dice si la que tenía, uno puede presumir. Cómo ella, siendo de otra nacionalidad, entiende que él es el Mesías, porque bien dicen ustedes, los otros judíos lo tenían ahí enfrente, estaba a 30 centímetros de él, lo podían tocar, lo podían palpar, estaban viendo los milagros, y sin embargo, ¿no es cierto?, no lo podemos juzgar porque así estaba escrito, iba a pasar desapercibido para ellos. Una, porque así estaba también establecido, y lo otro, porque en su voluntad se iban ellos a centrar en sí mismos, no iban a reconocer al Mesías como hasta hoy día no lo reconocen por lo pronto, Yeshua Mashiach. Entonces, esta mujer, qué maravilloso, hermano, cómo clama, sin duda, se derrama, reconoce al Señor. Y eso yo creo que nos deja una enseñanza que en nuestros problemas, hermano Humberto, en nuestras dificultades, si lo llevamos a la práctica, nos prendemos un poco de este versículo. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos urgidos? Cuando tenemos preocupaciones, ustedes que han salido de un país, llegaron a otro lugar tan distinto, diferente, tan lejos de donde estaban, sacarlo de su cultura, ponerlo en otra. ¿Qué hacemos? ¿A qué recurrimos cuando estamos desesperados, cuando estamos solos? Esta mujer fue sabia, hermano Humberto, y recurrió, golpeó la puerta que tenía que golpear y encontró respuesta. A mí me sensibiliza mucho la actitud de esta mujer, porque acá dice que ella llegó a la casa en la que Cristo estaba, pero no sabemos cuánto tiempo viajó, claro, cuántos caminos recorrió y cuánto sufrió antes de saber de que Cristo estaba allí cerca de ella, porque tal vez ella tenía esta pena hace mucho tiempo, esa necesidad que todos tenemos, todos cargamos con alguna pena, algún sufrimiento, pero ella escuchó de Cristo y supo que en él estaba su fortaleza. Había esperanza. Y tenía una esperanza en él. Escuchó de él, creyó en él, lo buscó y lo encontró. Y cuando lo encontró, puso su carga en sus manos y vio su gracia, la gracia de Dios. Yo creo que toda persona
que no tiene, todas personas pasamos por situaciones difíciles, pero los que no tienen una esperanza en Cristo están perdidos. Así es. Toda pena es más fuerte, es más dolorosa, toda carga es más fuerte si tú no tienes la certeza de que tú descansas en las manos de Dios, de Cristo. Si tenemos esa certeza, toda situación es llevadera, toda situación tiene solución. Como el caso de esta mujer y en el caso de nosotros, toda pena, toda situación que nosotros como seres humanos no podemos cargar, no podemos soportar, nos sostiene. Pero creo que esa es una enseñanza muy, muy linda, la que nos muestra este capítulo. Esta mujer puso sus necesidades en el Hijo de Dios, sabiendo de que Él era el único camino para encontrar la solución. Y creo que es lo que personalmente yo he hecho, pues, poner mis cargas en las manos de Dios y saber que Él es el que todo lo puede y el que mueve todo camino. Y bueno, y como dicen en Venezuela, para la muestra un botón. Nosotros no hemos decaído porque en sus manos hemos estado siempre. Sí, y cualquier necesidad que tenemos, lo buscamos. Sí. Siendo extranjeros como era esta mujer, nosotros igualmente encontramos la gracia de Dios. Nos aferramos, sí. Así es. Qué maravilloso, hermano, saber que no estamos solos nosotros. Estamos confiando en cualquier personaje. Qué triste es cuando se deposita la confianza en personaje humano. A mí siempre me llama la atención cuando de repente he escuchado a tanta gente, no, este gobierno, este otro, ahora sí que estamos claros, sí, y se deposita la confianza y los hombres pueden tener muy buenas intenciones, quieren estar al frente de responsabilidades tan grandes como una nación, pero obviamente hay problemas complejos que resolver y me llama la atención la gente como, ¿no es cierto?, al momento, a los meses, a las semanas de producirse un cambio, ya cae otra vez en la desesperación, en el desencanto, en el desengaño. Porque somos los seres humanos, no podemos confiar en el hombre mismo que va a resolver las situaciones. Bien dice la palabra, dice maldito es fuerte, ¿eh? Maldito el hombre que confía en el hombre o en el príncipe. Pero qué interesante es poder confiar en el Señor Jesucristo. No es hermano, es el Hijo de Dios. Sí. Yo tengo una situación que aprendí hace mucho tiempo y me la enseñó un niño. Yo por muchos años trabajé en una escuela especial y tenía un niño que él venía de una casa hogar. Era un niño ciego, venía de una casa hogar, era una casa hogar de niños con VIH, él tenía VIH, nunca conoció a sus padres, vivía en esta casa hogar bajo la gracia de estas personas que lo cuidaban. Y nuestro país estaba pasando por esta situación política, donde las personas ponen la esperanza en un político, donde la culpa es del otro, donde la esperanza está en otro hombre. Y este niño decía siempre, mi presidente es Jesús. Yo no creo en ningún presidente, mi presidente es Jesús. Eso a mí me quedó para toda la vida. Y cuando alguien empieza a hablar de política de un lado o del otro, yo digo, mi presidente es Jesús, yo no creo en ningún hombre, solamente en él. Qué maravilloso. Algo quería compartir con usted. Bienaventurado el que confía en Dios, el Salmo 2 al final. Y confiar, como hizo esta mujer, significa en el hebreo al menos 4 palabras. Significa 4 significados: apoyarse, refugiarse, esconderse, ¿no es cierto?, y esperar o aguardar. Qué maravilloso, que solamente en Cristo nosotros podemos hacerlo. Sí. Fíjate, Romina, que en los próximos versículos del 28, de 27 al 29 se produce un diálogo. Qué increíble, porque la mujer, ¿se acuerdan? Primero se postró. Una vez que se postró, dice que rogó. Primero una actitud física de ella. Se postra. Cuando se postra ante alguien es que reconoce la grandeza del que está al frente de uno. Ella se postró, cayó de súbito al suelo y se postra y clamando misericordia y dice que le ruega. O sea, de lo más profundo del corazón le rogaba en forma reiterada. Yo creo que de su ser interior, sale, ¿no es cierto?, ese ruego, ese clamor a ese Señor. Y mira, Romina, dice en los próximos 27 al 29 que podíamos compartir antes de llegar al desenlace, dice que se produce un diálogo entre Jesús y la mujer. ¿Qué te parece ese diálogo? Porque ya, yo creo que agarró vuelito, agarró vuelo, tomó confianza. Primero se postra, después ruega, y ahora, ¿no es cierto?, entra en un diálogo con Jesucristo, hermana Romina.
Sí, así es. Bueno, era lo que decía hace unos minutos, que fue impresionante cómo esta mujer en ningún momento dejó de creer, en ningún momento dejó de rogar, de pedirle a Jesús por este milagro, ¿verdad? Desde su naturaleza como madre. Ella en el versículo 29, cuando, bueno, primero Jesús, cuando ella le ruega, Jesús le responde, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo siento que estas palabras fueron fuertes, o sea, fue una declaración fuerte, pero igual venía detrás de todo esto, venía una enseñanza, porque ella le responde con fe y ella le dice, y con humildad, le dice, sí, pero, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Yo creo que esta palabra fue clave, esta respuesta para Jesús, notar en ella su humildad y decir, luego, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. O sea, es la forma en cómo ella buscó de este milagro con un gran sentido de humildad desde que llegó y se postró a los pies de Jesucristo, desde el momento en que se mostró, ¿verdad? Rogándole que por favor le hiciera este milagro de que le echase fuera, ¿verdad? De su hija el demonio que la estaba apenando. Entonces, yo creo que acá es poderosa, esta es una de las historias bíblicas más poderosas que hay, en el sentido que te enseña cómo debes ser considerada la persona desde la humildad, yo creo que ahí la clave es la humildad, para mí, desde mi punto de vista. La humildad que mostró la mujer en todo momento, la fe y ese deseo tan grande, ¿verdad? Como madre de querer poder ayudar a su hija y saber que ese hombre que estaba ahí era el hijo, desde el reconocimiento de que ese que estaba ahí era el único, que la única esperanza que ella podía tener. Qué maravilloso la respuesta del Señor Jesucristo. Sí. Él quería salir luego de Zaida porque ya estaba con para juicio, como dice Mateo, por ejemplo, 11, del 21-24. Él no estaba dispuesto a hacer más milagros en esa aldea ni a permitir que se diera allí testimonio de él, acerca de él, como dice el 26. Y sin embargo, ¿no es cierto? Se ve llamado a misericordia y se ve llamado a dar respuesta. Y qué maravilloso porque ella ya, yo digo, ella ya entra en confianza, me da la impresión, después que lo reconoce, que como digo, se postra, ya ruega, saca la voz y ya entra en un diálogo con él. Y claro, en el fondo, si nosotros pensamos, uno diría, pero ¿por qué Cristo no quería atenderla? Había ya un juicio sobre esa ciudad, producto de la escasa fe, sin duda que había, pero sin embargo el corazón del Señor es movido y qué maravilloso, hermano, porque con esa palabra que él tantas veces dijo, cuando le decían, sánanos, el que decía tus pecados son perdonados. Y la gente se maravillaba. Y qué maravilloso cuando, hermano, el resultado de este postrarse, de rogar, de dialogar con Cristo, intercambiar, ¿verdad? Entran de tú a tú, por así decirlo, a conversar con Él. Qué maravilloso cuando llega a la casa, se va con la fe y sin duda dio gracia ahí y se encuentra que ya el demonio había salido y la hija está muy bien acostadita en la cama, hermano. Hermano, se escucha un poquito movida la señal. Sí, sí, nos fuimos un ratito. Ya perdimos conexión. Claro. ¿Escucharon lo último que planteé? ¿Alcanzaron a escuchar algo? No lo escuchamos. No. Son las situaciones de... Hermano, el 30. Fíjese que a la mujer sirofeniza le llegó clarito el mensaje de que Cristo estaba cerca, pero nosotros con la tecnología no nos llegó nada de lo que usted nos dijo. Seguimos complicados con la red. Baja me sale acá la complicación que hay constantemente en este cuento aquí el sector. Pues bueno, es parte, esto significa que estamos en vivo. Ahora, ¿cómo estamos, hermano? ¿Se escucha bien? Parcialmente. ¿Ahora cómo estamos?
Bien, pero su imagen está congelada. Ahora sí. Voy a ver si hay internet. Sí hay. Sí, el ancho de la banda de su red es muy bajo, me sale. Sí, es que nuestra... Déjeme ver si está conectada. No, nosotros estamos conectados. Sí, por eso decía que bueno, estamos saliendo al aire, dijera, y este es el problema que se nos produce y no podemos evitarlo. Bueno, entonces, gracias al Señor por ese milagro maravilloso y porque la mujer se encontró, no creo con la sorpresa, porque ya sabía lo que Dios había hecho por ella. Imagino Sí. que su sorpresa llegar a la casa y encontrar a su hija sanita. Hermano Humberto, qué impresión más grande para ella. Sí, bueno, a mí me sorprendió mucho cuando estaba leyendo este capítulo la respuesta que Cristo le da a esta mujer griega, ya que uno está acostumbrado a que Cristo actuara y respondiera de una forma amorosa, humilde, sabia. Él le responde de esta manera como que deja primero que los hijos coman, pero esta mujer fue muy humilde, como mencionaba Romina. También yo tengo la creencia de que los discípulos estaban cerca y estaban observando todo lo que estaba pasando, y estaban escuchando. Y con esta situación en la que se estaba presentando, con la necesidad que esta mujer le pedía a Cristo, Cristo estaba enseñando también a sus discípulos que esta mujer, siendo griega, siendo extranjera, de otro pueblo, mostraba mucha humildad. Y a lo mejor los discípulos pensaban que los milagros eran solamente para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Pero en esta parábola, la mujer le responde de forma muy humilde: sí, Señor, pero los perrillos también se alimentan de las migajas. O sea, que ella sabía que la gracia de Dios era tan grande que para los extranjeros también había algo. Y ella confiaba en esa misericordia, en esa gracia. Y la mujer tuvo tanta humildad en saber que con un poquito de la gracia de Dios, su hija iba a ser sana. Entonces, ella mostró humildad, y al mismo tiempo los que veían a Cristo hablando con esta mujer y la forma con la que la mujer respondía, aprendieron también que la gracia de Dios es para todos. Increíble, porque con estos elementos que vamos agregando, imagínense cómo se va armando el asunto. Misericordia por parte de Cristo, por parte de la mujer, y miren lo que produce como una ecuación: misericordia o fe igual misericordia, misericordia igual fe, o misericordia más fe igual, ¿no es cierto?, sanidad. Es que increíble, sanidad. porque si Dios no opera, qué triste es tener una respuesta negativa como él podía haberla tenido, porque fue muy claro en el ejemplo que él da. No obstante, prima por sobre el juicio que ya está establecido sobre Betsaida, dado su falta de fe. Está claro, ¿no es cierto?, que él va a operar en misericordia como él siempre suele hacerlo. Nos quedan como 15, 20 minutos, pasa luego el tiempo. El otro es la curación de un sordomudo. O sea, imagínense los pastelitos que le tocaba al Señor resolver, hermana Romina. Los pastelitos, una endemoniada, ¿verdad?, con posesión, una niña más encima, llega en un proyecto de vida, y ahora un sordomudo. Yo imagino cómo sería la imposibilidad de los otros que estaban alrededor de él, porque veían que se le iba en collera tremendas obras que se presentaban de problema y conflicto, que tenían que ver con el estado emocional de las personas y también con la parte, qué sé yo, que tiene con esto de sordomudo, ¿verdad? Entonces dice que acá, ¿no es cierto?, podíamos compartir, hermano, dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Aquí ya no es la mujer, sino que le trajeron, pueden haber sido familiares, amigos, y simplemente le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, para cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera dicen que se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Qué lindo, ¿eh? Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ese es el Cristo que nosotros servimos y el Cristo que predicamos. Amén. Adelante, cualquiera de los dos, por favor. Proceda nomás. Comparta. Bueno,
yo todavía sigo en mi estructura pedagógica y veo a Cristo como un gran maestro, pues. Y yo veo que él pudo haber, como usted dice, primero destacamos acá esa humildad de él, de no querer vanagloriarse con sus obras, porque él pide que todo sea como bajo perfil. Él no quiere mostrarse, él no quiere hacer alarde de sus obras. Principalmente eso. Lo otro es que él, con todo lo que él hace, él enseña. Y esta vez, él quiere enseñar de una forma significativa, porque fíjese que en el capítulo anterior, la mujer griega le pide por su hija y él le dice, ve que tu hija ya fue sana. Es decir, hizo su milagro en distancia, pero aquí lo hizo de una forma más concreta. Le trajeron a la persona sordomuda para que obrara, y él pudo haber dicho, escucha y habla, o lo pudo haber tocado, pero esta vez él hizo este milagro de una forma diferente. Él no lo, él quiso hacer algo como, siento yo que hizo más algo concreto, más, Sí, más significativo, más de porque piel le también. metió los dedos en los oídos Mm. y aparte con su saliva le tocó la lengua a la persona. Es un milagro, es una forma diferente claro que sí. de cómo lo había hecho. Entonces, así como nosotros los profesores hacemos mil y una cosas para enseñar, él también utilizó, pudiéndolo hacer de la forma que él quisiera, Claro. pero lo Bastaba hizo la de esta manera palabra. significativa Basta para, la palabra. Bastaba la palabra. para, que, para que los demás vieran. Claro. Y otra cosa hermosa de este capítulo es que dice, como usted lo dijo, y en gran manera se maravillaban todos, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace oír a los sordos y hace a los mudos hablar. O sea, qué manera, qué cosa tan grande es poder hacer que una persona escuche, pero Imagínate un aquí nos milagro. referimos a que escuche la palabra de Dios y que pueda hablar de la palabra de Dios para alabarlo. O sea, es bien significativa este capítulo y bien llamativa la forma en la que él hace este milagro, diferente a los anteriores. Fíjate que a veces yo digo, Jesús siempre estuvo 100% operativo. Él no estuvo en modo avión, no estuvo en modo vacación, no estuvo en modo descanso. Él siempre estuvo operativo. Las 24 horas del día, los 7 de la semana y los 600 y tantos días, ¿no es cierto?, del año, y así mientras estuvo acá, y lo sigue estando. Qué maravilloso es la sensibilidad de Cristo para atender tan grandes necesidades, que no lo encontramos nosotros en la gente, no lo encontramos muchas veces en quienes regentan los sistemas, nosotros mismos a veces por cansancio no tenemos la disposición, ¿no es cierto? Y Cristo siempre estuvo ahí, donde la gente lo necesitó, obrando en misericordia. Qué maravillosa sensibilidad, qué profundo amor, Sí. qué incomparable conducta. La ética cristiana que debería descansar sobre la actitud de Cristo y sobre los mandamientos, nos muestra que este Cristo realmente es de otra esfera, ¿cierto? Es el Dios mismo hecho carne y su amor nunca lo pueden comprender, hermana Romina. Así es. Esto nos muestra cómo Jesucristo en todo momento mostró que Dios estaba en él y que a través de esa grandeza, ¿verdad? Él podía hacer cosas que humanamente nadie hubiese podido hacer escuchar a un sordo y hacerlo hablar, pues solamente el Hijo de Dios podía mostrar un milagro de tal magnitud en ese momento. Y la gente se maravillaba, fíjense que lo que declaraban era todo lo que hace lo hace bien, o sea, es una cosa magnífica el reconocimiento que se le hace porque es el reconocimiento que merece el Hijo de Dios, que en este caso es nuestro amado Jesucristo, que siempre se mostró con el deseo de estar para todos, indistintamente de la necesidad, indistintamente del milagro. Él sentía todas las necesidades porque su naturaleza le permitía estar siempre dispuesto a escuchar las necesidades de las personas en ese momento, y bueno, era una forma también de permitir ver que la gloria de Dios estaba sobre él, pues. Claro.
Claro, así es, que interesante, porque imagínense que a la sensibilidad de Cristo también se le suma otro concepto, que es la autoridad que él tiene. Cuando él dice, por ejemplo, efata, que es sea abierto, ¿no es cierto? Está abierto. Sea abierto, la autoridad con la cual él llama al Padre. Y el Padre siempre tiene complacencia en el Hijo. Cuando dice del momento del bautismo, ¿te acuerdas cuando dice, por ejemplo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia? Y uno se pregunta, Sí. ¿por qué la complacencia? ¿Por qué el apoyo del Padre restricto al Hijo? Es que el Hijo también en todo momento mostró ser Honra a digno su hijo del padre. Padre y ser Sí, Dios mismo, honraba. el Dios encarnado. A mí me llama mucho la atención, hermano, ese texto, y lo he compartido con hermanos en otros lugares, cuando en Filipenses nos habla el apóstol Pablo acerca de la voluntad de Cristo, cómo Cristo se deshace, se despoja de su voluntad Sí, totalmente, totalmente, no sé si lo veíamos la otra vez, se despoja totalmente de la voluntad, se vacía, la kenosis que se le llama en el griego, se vacía de su voluntad, no queda ni un ápice de su propia voluntad. ¿Y para qué? Para ser, ¿no es cierto?, receptáculo de la voluntad total del Padre en de él, para Dios. que el Padre Sí, cumpliese su voluntad en él. Y a nosotros, ¿cuánto nos cuesta hacer la voluntad del Padre? ¿Verdad? Nos sí, cuesta hacer la voluntad del Padre porque estamos luchando contra nuestra naturaleza, aún adámica, aún tenemos vestigios de ese hombre, ¿no es cierto? Aunque hemos nacido nuevo, pero hay aún vestigio de esa naturaleza adámica que nos queda ahí, ¿no es cierto?, rebotando, y que un día, obviamente, sí. cuando Cristo venga y venga la restauración total, cambiaremos en todo su sentido. Hermanos, Amén. la sensibilidad, la autoridad, la comunión con el Padre, obviamente, ¿no es cierto?, muestran y ratifican la deidad de Cristo, hermano Humberto. Nos quedan 5 Bueno, sí, minutitos. hermano. Significativo esto que usted nos dice y que Cristo nos muestra, porque muchas personas tienen un horario para cumplir sus funciones y a veces funciones que dependen de nuestra vocación. Ah, no, hasta tal hora yo soy profesor. No, después de cierta Eso. hora ya no atiendo a nadie. Entonces, los vemos en las diferentes profesiones que tienen un límite de funciones, un horario específico. No somos 24/7, como usted lo dice, los 365 días del año, no. Nos ponemos, a partir de tal hora ya no soy profesor, ya no soy doctor, ya no soy abogado. Bueno, Pero, Claro. sin embargo, Cristo en todo momento, aun cuando él se disponía a a descansar. descansar, a pasar desapercibido y era solicitado, él, como usted dice, él atendía la súplica, los ruegos de quien necesitaba de él. Y creo que es un ejemplo que todos debemos de tratar de seguir, a pesar de nuestra imperfección como seres humanos, pero tratar de seguir ese ejemplo que Cristo nos muestra y que Cristo nos da. Ahora, el asombro, hermana Romina, que significa ver estos milagros para la gente, ver en la casa de la Sirofenicia, ¿verdad? Sirofenicia, ver a la hija ya bien, ya no poseída, sino llena del Señor, quizás con una mirada clara, ya entendiéndose con el papá, con la mamá. En este caso, el sordomudo, tener que oír y hablar. Dice que eso asombró, ¿no es cierto? Tiene que asombrar a la gente, porque de hecho viene una respuesta del asombro, que es divulgar. Por más que le decía, por favor, calma, tranquilo, aún no ha llegado la hora, pero, ¿no es cierto?, les ponía rienda, pero la gente dice que más, tanto más, dice, no dice más, sino que tanto más, dice tanto más y más lo divulgaron. O sea, hay un adverbio de cantidad y tanto más y más. O sea, decía, por favor, no lo hablen, pero la gente no decía, obviamente, yo creo, impactada por el milagro del Señor Jesucristo, y se encontraban con que obviamente no le hacía caso en ese sentido y lo divulgaban, y por eso la gente venía más. Y no olvidemos que arregló enseguida la otra semana van a estar viendo la alimentación de los 4.000. Hermano, vamos redondeando una última alcance, hermano Humberto, lo más relevante Bueno, de estos pasajes que hemos leído. Bueno, Después con nuestro lo más hermano Romina. relevante es eso que usted acaba de mencionar al final. Cristo hace un llamado a la gente a que guardaran como perfil, mira, no digas nada, pero cuando Cristo obra en nuestras vidas y su gracia nos llena, no nos podemos quedar callados, tenemos que dar testimonio y Sí, a todo el mundo le Así es. contamos. Nosotros hemos sentido la gracia de Dios de muchas formas y no podemos quedarnos callados. A todo el mundo le contamos lo hacemos mismo. Y a veces Amén. testimonio. Gloria a Dios. sentimos como que estamos repitiendo
todo el tiempo lo mismo, pero es que tenemos que contar la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y estoy seguro que este sordomudo, la familia del sordomudo, la mujer sirofeniza, o sea, no podían quedarse calladas porque la gracia de Dios es así. Tiene que brotar de nosotros para dar testimonio de su grandeza. Hermana Romina, la última impresión es ya. Bueno, lo que decía Humberto, ¿verdad? Lo importante de toda esta reflexión es comprender que Dios siempre es un Dios misericordioso, va a estar ahí siempre para nosotros, no importa en el momento que le busquemos, Él siempre va a estar allí, quien siempre nos espera es nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. A veces el que no lo busca somos nosotros, el que no está como quien dice 24/7, como decía Humberto, somos nosotros y Dios siempre está ahí para nosotros desde su inmensa misericordia, desde el amor, desde esos milagros fantásticos, sobrenaturales, porque cuando uno tiene fe y uno deposita su confianza en Jesucristo, las cosas son diferentes, totalmente diferentes, y uno tiene que valorar desde pequeñas cosas a grandes cosas, porque a veces también nos malacostumbramos a esperar siempre el gran milagro. Correcto. Para poder creer y alabarle. Uno tiene que agradecerle a Dios por pequeñas, desde que nos levantamos, nos despertamos, desde el solo hecho de tener salud, de tener un techo donde dormir, un trabajo, hay que ser agradecidos con Dios porque todo forma parte de su plan perfecto. Así es. Y algo tan pequeño como una migaja de pan, como lo muestra la mujer sirofeniza, una migaja es todo lo que ella esperaba. Claro, era la sanación de su hija, claro. Y la obtuvo. Así es. Así es la gracia de Dios. Qué maravilla, hermano. Bueno, se postró la mujer, rogó, dialogó, entró en confianza y se asombró finalmente porque vio el milagro en casa, ¿verdad? Y no pagó nada. Por otra parte, los otros muchachos trajeron, ¿no es cierto?, a este personaje sordomudo, rogaron también y, ¿no es cierto?, se asombraron y divulgaron tanto más y más, dice que divulgaron, ya sobreabunda como una exageración para mostrar que realmente se les cayó el cassette y no fue tan fuerte lo que vieron que, por favor, pongan atención a lo que estoy diciendo, es como el ciego, ¿se acuerdan? ¿Qué me dicen a mí? Yo lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Imagínense, le estaban pidiendo que teológicamente defendiera la causa. ¿Quién era ese? Bueno, yo no sé quién es, dijo, no importa quién es, lo único que sí, yo estaba ciego y ahora veo. Pregúntenme, no sé a quién más, pero eso es lo que es la experiencia. Entonces, hermano, maravilloso es esta ecuación que decíamos recién, lineal, podríamos decir los matemáticos, misericordia más fe, o fe más misericordia, como usted quiere llamar. Bueno, si partimos Dios, misericordia, fe, igual, ¿no es cierto?, resultado de una respuesta a una oración. Bien, hermano, Dios nos bendiga. Gracias por estar con nosotros. Invitamos a los amigos que están acá presentes a que cualquiera sea la circunstancia, por favor, postrémonos ante el Señor Jesucristo. No busquemos en las cosas que el mundo nos ofrece, en las panaceas que el mundo nos ofrece, en las algarrobas que el mundo nos ofrece. No golpeemos puertas extrañas, golpeemos la puerta de aquel que realmente la va a abrir, de aquel que tiene la autoridad porque tiene comunión con el Padre, porque no solamente dijo ser el Hijo de Dios, no solamente dijo ser la verdad, sino que lo que dijo con su boca lo probó con sus hechos, y el Padre, ¿no es cierto?, ratificó, refrendó lo que el Hijo dijo, porque a Él y por Él fueron hechas todas las cosas, y será Cristo, estimado amigo, el que juzgará, ya no el Corderito Pascual, sino el león de la tribu de Judá, que está pronto viniendo al mundo, ¿no es cierto?, a cumplir su ministerio. Que Dios nos bendiga. Vamos a pedir a mi hermano Humberto que por favor tenga bien orar y nos estaríamos despidiendo en este día, ¿no es cierto?, deseándole muchas bendiciones y cuídense por favor, amigos y hermanos, de este famoso coronavirus, pero por sobre todo, no solamente cuidémonos, sino también busquemos al Señor cada día en nuestra vida antes que sea demasiado tarde. Hermano amado, por favor. Amén. Señor, te damos gracias por este momento, Padre, que nos permites conocer y reflexionar sobre tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos que la humildad, Señor, es la actitud con la que debemos rogarte, Señor, y pedirte, Padre Santo. Gracias porque abres nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y desatas nuestra lengua, Padre, para que podamos dar testimonio de las grandezas que tú haces en cada uno de nosotros. Obra, Padre Santo, en la vida de cada uno de nosotros, de lo que nos ven, Señor. Guárdanos en esta situación que estamos viviendo, Padre Santo.
confiamos infinitamente, Señor, en tu gracia, en tu amor, en tu Amén, misericordia. Amén, Te pedimos que nos acompañes siempre, Señor. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, amigos que escuchan el programa Marte a Marte, y a nuestra hermana Romina y este lindo matrimonio, nuestro hermano Humberto, Dios les bendiga. Amén, En ese lugar hermano. lindo que Dios le dio de Nercón, ¿verdad? Un Edén chiquitito Sí. que tienen en su hogar. Dios les bendiga, hermanos, y nos guarde día a día.